escuchan hablar sientan que hay una gracia en ti. Gloria. Para que sepan que tú has nacido de nuevo. Amén. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Bendito el nombre del Señor. Vamos a trasladarnos al libro de Jeremías, capítulo 18, para ver allí Capítulo 18. algo que acontece a Jeremías en un llamado que Dios le hace para mostrarle y demostrarle su verdad. Amén. Amén. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 18, del 1 al 6. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa del Señor. Amén. Amén. Padre celestial, danos sabiduría para hablar tu palabra. Mi Dios, ayúdanos a ser nosotros el barro en manos tuyas, que eres el alfarero de nuestra vida, de nuestras almas, de nuestros hijos, de nuestra familia. Señor, tú eres el alfarero de esta humanidad que está apartada de ti. Ten misericordia, Señor. El Señor llama a Jeremías y lo lleva para mostrarle mediante una obra humana de arte que aquel alfarero construía, y que mientras él hacía girar la rueda, la vasija de barro se destrozó en sus manos. Y el Señor le dice: no podré yo hacer con ustedes, que soy su creador, que soy su hacedor, que lo he traído a este mundo. No podré hacer yo mejor que lo que hizo el alfarero, oh casa mía, oh pueblo mío. Eso es nacer de nuevo. Amén. Pero nacer de nuevo en las manos del verdadero alfarero. Amén. Que es nuestro Dios. Amén. ¿Por qué él quería destruir la vasija y hacerla de nuevo? Porque la vasija se había comportado mal. Había cambiado la figura que él había diseñado y había salido una figura extraña. Por eso él le dijo a Jeremías: yo quiero hacer vasijas nuevas. Amén. ¿No puede él? O nosotros, en nuestro libre albedrío, tomamos la decisión de convertirnos en una vasija aborrecible ante él. Por eso él quiere hacer de nosotros nuevas vasijas. Amén. Para que seamos útiles y dignos de embellecer la casa del Señor. Amén. En el sentido espiritual, no en el sentido físico. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6, allí hay un encuentro entre Jesús y Nicodemo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
una figura importante, ¿verdad? Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese cómo él identifica a nuestro Señor Jesucristo por las señales que Cristo hacía. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de Dios. No es suficiente que tú reconozcas que Él vino de Dios, sino que como Él nació de nuevo, tú tienes y yo tengo que nacer de nuevo. Amén. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo, Señor? Yo no entiendo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre nacer? Nicodemo, basado en el proceso natural, ¿verdad?, de nacimiento. Amén. Sí. No era una historia ahí, un intercambio de palabras, ni un chiste de que hacía Nicodemo. Era que él no entendía del nuevo nacimiento que el Señor estaba hablando. Amén. Por eso él dice: pero ¿y cómo es que voy ahora para nacer de nuevo? Que quiero nacer de nuevo, evidentemente. ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre, Señor? Explícame esto. Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Este encuentro es muy interesante, porque vemos que Nicodemo viene a Jesús y le pregunta: Señor, pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Puedo yo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús en este momento comparaba lo natural, lo físico, con lo espiritual. Por eso él le responde: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar, no puede heredar el reino de Dios. Amén. Aleluya. El agua simboliza la palabra de Dios. El Espíritu simboliza que la presencia de Dios descienda a nuestra vida. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, dice el apóstol Pedro: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Amén. Ese es el nacimiento del agua, que simboliza morir al pasado y nacer de nuevo por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. La palabra nos dice que somos participantes de la naturaleza divina de Dios. ¿Y cómo logramos eso? Logramos huyendo de la corrupción moral, Amén. huyendo de la perversidad. Con el segundo nacimiento debe producirse un cambio de comportamiento, debe producirse un cambio en nuestro carácter. Amén. Con el nacimiento espiritual Amén. debe haber un cambio en nuestro carácter. La palabra de Dios dice en Corintios 5:17, su segunda carta: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Todas las cosas son hechas nuevas. Es tiempo de que a nosotros nos descubran en la calle por nuestro comportamiento, Amén. que por la palabra que sale de nuestros labios la gente sepa que somos gente extraña. No participe en sus malas obras
sino más bien repréndelas. Amén. Repréndelas con sabiduría, con prudencia, no insultando, pero manteniéndote como nueva criatura en tu comportamiento. Amén. Ese es el llamado que Dios nos hace. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para que nos digan como le dijeron a Pedro, es que tú hablas como ellos. Es que tú hablas como lo que hablaban con el Nazareno. No, yo no soy de esa gente, pero su personalidad lo delataba. Amén. Así es que nosotros debemos sentir el anhelo de que nuestra personalidad de Cristo nos delate delante de las gentes. Amén. Aleluya. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Que los que te escuchan hablar sientan que hay una gracia en ti, Gloria a para que Dios. sepan que tú has nacido de nuevo en Amén. Cristo Jesús. Aleluya. Con gloria a su nombre. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? Podemos abrir la Biblia y ver a Dios. Podemos mirar hacia nuestro corazón, escudriñar en nuestro interior y ver la naturaleza de Dios que debe estar en nosotros. Amén. Tenemos que confrontar nuestros hechos con la palabra de Dios para saber que estamos seguros y que sabemos en quién hemos creído. Amén. Amén. Pero si nuestras acciones, nuestras prácticas, solo las hacemos en la iglesia, entonces no hemos nacido de nuevo. Solo somos simples religiosos que van a la iglesia y tienen un comportamiento y en las calles tienen otro comportamiento. Amén. Dios nos llama a ser personas que han nacido de nuevo dentro y fuera de la congregación. En un nuevo nacimiento hay un comienzo y debe ocurrir un crecimiento espiritual. Todos los que han nacido de nuevo llegan a ser hijos de Dios. La palabra nos dice que ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados. Amén. ¿Qué es ser lavado? Significa que la suciedad espiritual ha desaparecido, que ya estamos limpios delante de nuestro Dios, Aleluya. porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. No es suficiente con venir a la iglesia. Amén. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Sé santo en toda vuestra manera de vivir, no solo en ir a la iglesia. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Amén. Es lo que el Señor dice en su palabra. La salvación no es sacar al hombre de la tierra y llevarlo al cielo, sino que la presencia de Dios venga y descienda al hombre en la tierra y transforme su vida y cambie su actitud. Amén. En Efesios capítulo 1 versículo 23 dice la palabra: nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, debemos entender que somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú Amén. no eres cualquier cosa, hermano. Amén. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Si tú andas en pecado, hay una molestia en el cuerpo del Señor. Porque por su llaga tú has sido curado y lavado. Amén. Pero tenemos que hacer su voluntad. Amén. La palabra nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 13. Mira, después del nuevo nacimiento entramos en un proceso de crecimiento. Y la palabra de Dios dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto.
y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice la palabra que no es que lo hemos alcanzado ya, pero seguimos intentando alcanzar aquello por lo cual nosotros fuimos alcanzados. Gloria a Dios. Amén. Fuimos alcanzados por la redención de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. No es porque seamos perfectos que estamos aquí, sino porque queremos alcanzar la gloria de Dios. Queremos vivir plenamente, en plena santidad. Pero el apóstol Pedro nos recuerda: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Amén. Por eso el Señor es tan paciente, por amor. Amén. Amén. Porque por su amor murió en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Y por eso Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como el arca de Noé, llegará un momento cuando se cerrará la puerta, y el que no haya nacido de nuevo no podrá entrar al reino del Señor. Amén. Somos llamados a nacer de nuevo, a hacer un esfuerzo por nacer de nuevo. Amén. Si nosotros creemos que es con nuestra fuerza, nunca podremos. Pero debemos arrodillarnos ante nuestro Dios y pedir: Señor, transfórmame. Señor, ayúdame a nacer de nuevo. Yo quiero nacer de nuevo, porque yo quiero pasar a la eternidad contigo cuando sea tu voluntad. Amén. Esa debe ser nuestra petición, nuestro anhelo. Si a mí no me preocupa que tantas personas pasen a la eternidad sin el Señor, yo no he nacido de nuevo. El amor incomparable de nuestro Dios, muriendo su Hijo en la cruz del Calvario, debe ser tenido por nosotros en alta estima, hermanos. Amén. Debemos de valorar lo que significó el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos justificados y apartarnos del pecado, porque con nuestra fuerza no podíamos. Somos salvos por su gracia. Por su gracia tenemos entrada al reino de los cielos. Amén. Tenemos que anhelar crecer en la fe, que haya un nuevo nacimiento verdadero en nosotros, que se refleje ante las personas que no conocen al Señor. Amén. El segundo nacimiento espiritual y el primer nacimiento natural, así como hay dos nacimientos, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual, así hay dos muertes. La palabra dice en Apocalipsis capítulo 20 versículo 6: bienaventurados y santos el que no tiene parte, el que tiene parte en la primera resurrección. Oiga bien, la muerte segunda no tiene potestad sobre estos. Amén. Hay dos nacimientos, hay dos muertes. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Nicodemo no entendía, porque él lo veía como el nacimiento natural, como el nacimiento físico. Amén. Pero el Señor se refería al nacimiento espiritual, Amén. al nacimiento en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestra fe, Amén. en nuestra forma de actuar. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de actuar para mostrar que hemos nacido de nuevo con Cristo. Amén. En Apocalipsis capítulo 21, su versículo 8, la palabra dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras, y oiga la parte que más me preocupa de este versículo, y todos los mentirosos,
Porque usted y yo quizá no estemos en ninguna de las otras etapas, porque hemos experimentado el nuevo nacimiento y estamos en crecimiento. Pero todavía quizá nos queda un poquito de esa parte. Y todos los mentirosos. Es un llamado de atención. Porque la mentira hoy se ha hecho popular. Se ha hecho una muleta. Y no vamos a hablar de mentira hoy. Hablaremos de mentira en otra ocasión. Pero me preocupa la mentira. Porque tiene su padre. Y usted sabe quién es el padre de la mentira. Y por eso todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Olvidando el pasado. Tenemos que olvidar el pasado para nacer de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo simplifica esta enseñanza del nuevo nacimiento en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a hacer su voluntad perfecta todos los días de nuestra vida. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia del Señor. Paz de Dios.